Muy buenas a todos, estamos en el primer episodio del podcast Debate y Razón en colaboración con el Club de Economía de la Universidad Católica de Paraguay. Me llamo Fabricio Amarre, me acompaña Lito Saboya. Bueno, Javi, muchas gracias. Y primero, ¿por qué no presentar al invitado, no? Sí. Primer episodio. El día de hoy estamos con un invitado muy especial, está muy pegado en las redes. Nos acompaña Beltrán Brenes. Beltrán, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien, por suerte, muchas gracias por invitar. Mira, estamos encantados. Para nosotros el tema de bienes raíces es siempre muy lindo de analizar. Es un mercado súper atrapante, súper apasionante. Así que decimos, ¿cómo fue este proceso de llegar a las redes? ¿Cómo viste esa oportunidad cuando realmente sabemos que no es un tema muy común de ver en redes o de que se publicite tan bien como vos lo llegaste a hacer? Típicas fotos de propiedades que tienen 2 likes. Entonces, contanos un poco sobre eso. Bueno, yo trabajaba en una desarrolladora, lo aclaro porque mucha gente no sabe lo que es. Básicamente una desarrolladora es una empresa que se ocupa del negocio de real estate de punta a punta. Va desde la compra del terreno, el dibujo de los planos arquitectónicos, la construcción del edificio, la venta de los departamentos y la entrega de los departamentos. La desarrolladora hace todo de punta a punta. Una constructora, vos le das unos planos y te los construye y le pagas. Una inmobiliaria, le das un departamento, te lo vende y le pagas. Un estudio de arquitectura, le mostrás un lote, te dibuja los planos y le pagas. Bueno, un desarrollador hace todo. Entonces yo laburaba en una desarrolladora y básicamente la razón por la cual empecé a tener presencia en redes y por la cual me involucré en redes fue para levantar capital, para levantar plata. O sea, yo subo videos con el fin último de vender más y vender más caro. No hay un tema de vanidad, no hay un tema de ego, no hay ningún objetivo. ¿Cómo evalúo si me está yendo bien o no en las redes? Bueno, mucha gente lo evalúa por un me gusta, por el alcance, por los saludos, por los mensajes. Yo lo mido por el nivel de venta que luego desenlaza en cantidad de dinero cobrado. Entonces, mucha gente me dice, no, Beltrán, en tal video te fuiste al carajo. Ok, la facturación está al alza. No me fui al carajo. Che, Beltrán, tal video deberías cuidarte. La facturación está al alza. No me debería cuidar. Y cuando un video hay, todo el mundo me dice, qué buen video, me encantó, y cae la facturación, ese video es una porquería. Entonces, depende cómo lo evalúas, cómo medís si te está yendo bien o no, y cómo lo evaluamos nosotros es ventas, que se traduce a cobros. Y bueno, ese es el uso que le damos, así es como me fui involucrando. Obviamente, como cualquier actividad en la vida, hay una curva de aprendizaje que la fuimos recorriendo. Después el análisis de lo que funciona y lo que no, lo que continúas haciendo y lo que no, ya depende de cuán hábil sos para detectar qué funciona y qué te sirve a vos. Pero ¿cómo sabes qué te sirve si no tenés definido qué querés? Mucha gente se mete a usar redes sin saber qué quiere lograr. Por ejemplo, ustedes acá tienen un podcast. ¿Cuál es el fin último? Bueno, no sé si se lo plantearon. Pero hay que tener un fin, porque si no, no puedes saber los resultados. Por ejemplo, decís, lo vieron 10 millones de personas a mi podcast de YouTube, pero por ahí el objetivo era llegar al presidente de la nación y a él no le llegó. Entonces depende mucho con qué objetivo encarás un proyecto, tanto en las redes como en la vida, para evaluar si luego con ciertos resultados te está yendo bien o no, si te estás acercando al objetivo o no. Así que bueno, así es como me fui metiendo en redes. Y Beltrán, en ese sentido, bueno, haber ganado fama en redes te hizo no solo conocido en redes, sino también seguramente dentro del sector inmobiliario en sí, y con la fama aparecen los detractores también, si se quiere. ¿Te ha perjudicado esto tanto en tu sector específicamente como en las redes, o realmente no le das importancia a ese aspecto? No me ha perjudicado. Tengo pocos detractores, a diferencia de lo que mucha gente puede llegar a pensar. Pero mismo el detractor muchas veces lo hace por deporte o porque le divierte, pero después cuando los conoces en persona la gente es muy buena onda. En mi experiencia, hace poco estuve en la Expo Real Estate con toda la gente del rubro, toda la gente divina, buena onda, los abrazo, que esto, que el otro, que aquello. Y algo que yo siempre digo es que más peligroso que el hater o que el detractor es el lover o el fan. El que te quiere, el que te alaba, el que te dice te amo, sos un crack, sos un genio, ídolo. Ese tipo es el más peligroso. Porque cuando vos subís un posteo y todo el mundo te alaba o te dice lo maravilloso que sos, te la empezás a creer. Y no solo te la empezás a creer, sino que te sentís muy bien cuando te dicen todas esas cosas. Y después casi que tu buen o mal humor depende de que otro te esté diciendo cosas lindas. Entonces vos subís un video y todo el mundo te dice genio, crack, ídolo. A los 3 días no subiste nada, entonces decir, che, quiero que alguien me diga que soy un crack, che, quiero que alguien me diga que soy un genio. Entonces eso es algo que empecé a notar tanto en mí como en las demás personas que tienen presencia en redes, de que se vuelven adictas a que los validen y empieza a depender su felicidad de un factor externo a ellos.
Oh, Vos no podés depender de que otro te tire un pirojo para sentirte lindo. Vos no podés depender de que otro te diga que sos un genio para sentirte feliz. Y el label un poco causa eso. El hater, no importa, lo ignorás y ya. Pero yo creo que nadie habla de este tema, pero creo que es mucho más peligroso el fan que el hater. buenísimo. Y Beltrán, una cosa que me llama la atención sobre vos es que vos probaste la vida universitaria, o sea, te metiste a estudiar finanzas en la Universidad del SEMA y decidiste dejar de lado eso para dedicarte 100% a trabajar. Para un joven que está ahí en edad de empezar la facultad o emprender o meterse a trabajar a tiempo completo, ¿qué le recomendarías? Lo que vos hiciste, el camino que tomaste, ¿es algo que recomendarías para todos o es para algunos? Mirá, la respuesta sobre si dejar o no la universidad es obvia. En la mayoría de los casos no conviene. Estadísticamente la gente con un título gana más plata que la gente sin un título. Estadísticamente es más fácil conseguir un trabajo con un título que sin un título. Entonces si me decís, che, Beltrán, ¿le recomendarías a la gente estudiar o no? 100% sí. Si vos te fijás, el PBI per cápita de los países con mayor PBI per cápita son algunos de los países con el mayor índice de universitarios. Entonces la respuesta es obvia. Siempre conviene estudiar. Ahora, yo estudié y lo dejé. Mi caso en particular es más una excepción a la regla, porque me puse a laburar en una desarrolladora inmobiliaria, donde laburaba mi viejo, donde yo tenía acceso rápido a una persona que conocía en la unidad de negocio entera, donde yo era de confianza por ser el hijo de, donde rápidamente me dieron puestos de confianza, me pusieron a manejar la caja, porque sabían, tipo, no nos va a robar el pibe. Cualquier pregunta que tenía, che, ¿cómo funciona esto? Che, ¿cómo está el impuesto? Che, ¿quién es esta persona? Che, ¿cómo funciona esto otro? Entonces, mi situación es atípica y nuevamente, para la mayoría de la gente probablemente no les sirva, y soy consciente de eso. Y Beltrán, esta situación que estás explicando también, al mismo tiempo ser emprendedor a una edad tan joven como la tuya, hablábamos un poco antes, digamos, si se quiere fuera del aire, de que esta fama temprana también te ha hecho impulsar algunos proyectos que por ahí muchos no habían escuchado, por ejemplo el de urbanizar, si se quiere, no sé si lo cambiarías el nombre, la Villa 31, o mejor dicho, vender esos terrenos. ¿Ha pasado esto a la política como proyecto o te han buscado de ese lado? Me han mandado mensajes de todos los partidos, desde la más izquierda a la más derecha. Che, ¿te interesa? Che, ¿querés involucrarte? Che, ¿te interesa el sector público? A lo cual mi respuesta fue que no. La propuesta de la Villa 31 básicamente es construirles casas en alguna zona que falte poblar. Nosotros los desarrolladores lo construimos, no planeo financiarlo con impuestos. Darles casas gratis, que la gente se mude y que a cambio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos dé esas tierras para desarrollarlas y que no nos cobren la tierra. Esa es mi propuesta, pero es toda desde el sector privado. Para mí, viste, cobrar impuestos para que unos pocos se beneficien con unas tierras me parece injusto. Entonces, toda la propuesta del sector privado, después necesitas a alguien del sector público que lo escuche, que le interese y que lo proponga. Pero no, en ningún momento lo planteé como para yo involucrarme en ese tema. A mí me parece que la política, hay dos perfiles. Hay un perfil de gente más chota y hay un perfil de gente muy, muy, muy generosa y muy trabajadora que trabaja por los demás. Yo, viste, medio jodido, soy demasiado egoísta para eso, no me interesa. Para mí no ganas bien, te rompes el lomo laburando y aunque labures súper bien, viste, la mitad de la gente te va a reputear, no me interesa, la verdad. Y yendo específicamente a lo que es la capital federal en este caso, ¿cómo podrías calificar estos 20 años tal vez de gestión del PRO en el sector inmobiliario? Y si en esta oferta electoral, por ejemplo en este año, en las elecciones 2025 para diputados y senadores, ¿hay alguna bandera política que diga, che, está más cerca de mis ideas? De la gente que se va a postular, los que son más afines a mi ideología es la Libertad Avanza. El PRO hizo muchas obras y la ciudad, la verdad que con el PRO no estuvo muy mal. Pero sí, viste, cosas como el Metrobús, como la bicicenda, no me encantan. Viste, el porteño vota. ¿Cómo vota? Comprándose auto. Lo primero que se compran es un auto. Y vos le pones Metrobús, le pones bicicenda, no se puede estacionar. No me encanta. Igual hay un montón de cosas que independientemente del partido que esté gobernando, qué sé yo, un cambio del código urbanístico se decide en la legislatura y tenés que tener mayoría. Pero bueno, sí soy más afín a una ideología de bajar impuestos. Creo fervientemente en que el sector privado suele dar soluciones muy buenas. En Nueva York, por ejemplo, Trump, en los 80, en Nueva York estaba, viste, venía menos, estaba sucio, estaba fea, y el tipo revitalizó ciertas zonas haciendo ciertos edificios de lujo, pidiendo a cambio una exención impositiva. Ahora, esa es mi ideología. Che, ¿queremos levantar un barrio?
No pongamos la Villa Olímpica, no pongamos oficina de gobierno. ¿Sabes lo que tenés que hacer? Che, el que construye acá no le cobra impuesto al sello. O el que construye acá tiene una exención de ganancias. Igual es un impuesto nacional ese. Pero, viste, dar incentivos impositivos para que el sector privado revitalice las zonas. Y no obligar con el sector público, que el sector público se ponga a construir con los impuestos de todos una zona de la ciudad. A mí esas cosas no me cierran. Y creo que el partido más afín a estas ideas es la Libertad Avanza. Beltrán, en ese sentido, las declaraciones que el presidente Milei ha dado sobre el tema de la obra pública, ¿cómo las ves? ¿Crees que el sector privado de verdad puede suplir de repente la construcción de rutas en determinados puntos del país donde el famoso argumento está, si el Estado no la hace, ¿quién la va a hacer? Me acuerdo una vez, creo que fue Massa, Sergio Massa, ex candidato a presidente, se le dijo esto mismo a Fantino. Si no la hace el Estado, ¿quién la va a hacer? A lo que Fantino le contesta, y mirá, hace 40 años que están en camino de tierra y todavía no lo hizo el Estado. Entonces, el discurso de que no, sin el Estado no hay obra. ¿Cuántas áreas en la Argentina hay sin obra? Entonces, no significa que el Estado no llega a todos lados. Yo sí creo en la obra privada. Creo que si a mí me dejas hacer una ruta y poner un peaje y cobrar $100 el peaje, ¿sabes qué? Que no lo use nadie, que lo pague, me encanta. Me encanta la idea que se cinta. Ahora tenés un camino de tierra que cuando llueve se inunda. Entonces, yo sí creo en la obra privada. Tiene que haber incentivos. Si hay una zona que nadie quiere construir, le puedes dar un incentivo impositivo, le puedes dejar poner un peaje, le puedes dejar cobrar. Tenés que tener los peajes que te cobran con la patente, basta de la barrera que genera tráfico. Pero 100% obra privada se revitalizan zonas, sí o sí. Y recién hablábamos un poco también porque acá, bueno, Fabri está en Uruguay. Algo que se habla mucho en el Río de la Plata por lo general es que Uruguay, y sobre todo Montevideo, ha crecido dándole el frente al río, y acá en Buenos Aires al revés, le damos la espalda al río para todo lo que es el desarrollo inmobiliario de la ciudad en sí. ¿Vos crees que esta tendencia es irreversible o que en diferentes zonas de la ciudad podemos dar vuelta a esto? Es cierto, viste, es como que Buenos Aires, cuando se instalaron, vinieron a Constitución, Barracas, San Telmo, que quedan al este, sureste de la ciudad, y nos instalamos mal. Y el río era, viste, donde hoy tenemos la costanera, donde no hay nada, y mismo tenés Aeroparque, en Palermo, en esa zona, y a la altura de acá de Puerto Madero, donde estamos ahora, esto de la nada, en un dique, esto no existía. Entonces sí, siempre le dimos la espalda al río. No es irreversible, yo no creo que sea irreversible, pero sí necesitas que el gobierno te permita construir en zonas donde hoy no. Por ejemplo, cerca de Aeroparque no puedes hacer torres porque tenés los aviones que pasan. Yo digo que me mover Aeroparque ahí, mandémoslo al sur. ¿Qué onda? Tenemos un aeropuerto en la mejor parte del barrio más demandado que es Palermo de toda la ciudad, me parece una boludez. En Costanera tenemos boliches que se usan el 30% del tiempo, jueves, viernes y sábado, y de domingo a miércoles están vacíos, una boludez. O tenemos restaurantes que el 50% del tiempo están vacíos, una boludez. Cuando en todas las ciudades las edificaciones que dan al río son las que mayor valor tienen. Yo creo que no es irreversible, pero sí tiene que el gobierno permitir hacer edificios donde hoy día no se puede. Y después lo otro que tenés, en la zona del río, es la Villa 31. En la altura de Retiro y de Recoleta tenés la Villa 31 en una zona espectacular, cerca de uno de los barrios más caros de la ciudad, Barrio Parque. El Barrio Parque es una zona de ultralujo en Palermo, está dentro de Palermo. Las casas en Barrio Parque tienen la casa, el jardín y un paredón, y del otro lado del paredón hay una villa. El metro cuadrado más caro de la ciudad de Buenos Aires, probablemente de la Argentina, está en Barrio Parque, y del otro lado tienen la villa. Eso no estaba bien pensado. Esa villa se tiene que reubicar, se tiene que trasladar a la gente, y ahí tenés que edificar. Y eso da al río, eso ves uruguayo. A cierta altura ya se ve Uruguay, así que no es irreversible, pero hay que ponerle ganas. Y si la gente de la villa se niega a ser removida o a ser reubicada en otro lugar, ya sea en el sur, ya sea en otra parte de la provincia de Buenos Aires. Hay una pregunta que le tenés que hacer, ¿tenés título de propiedad? Claro. No tienen. Entonces es como que yo acá me instale con una carpa y vos me quieras sacar y yo te diga, no, me niego. Vos me tenés que preguntar, a ver la escritura, a ver el dominio de esta propiedad, a ver el dominio de esta tierra. No tienen. La realidad es que la gente que se ubicó en las villas usurpó las tierras. Igual la Villa 31 se crea en 1930, tiene muchísimo tiempo, y hay una forma de hacerse dueño que se llama un usucapión, que si vos ocupás una tierra durante 20 años y podés probar que estuviste pagando servicios, te pueden dar la tierra a nombre tuyo.
Pero el tema es que en la Villa 31 ellos no pagan servicios, están subsidiados. Entonces, la mayoría de la gente de la villa no tiene título de propiedad. Hay gran porcentaje de la villa que son inmigrantes ilegales. Entonces, a esa gente, si te dicen, no me quiero ir, yo me quiero quedar acá, ¿sabes lo que le contesto? Y si yo fuese vos, yo también me querría quedar acá. Escuchame, ubicación premium y te pagan todos los servicios y no pagas ABL. Es maravilloso vivir en la Villa 21. Pero no le tenés que dar opción. Ahí es más una mudanza forzosa, no necesariamente violenta, pero no tenés título de propiedad, estás ahí legalmente. Sin embargo, ahí entra el sector público, que es un costo político que, sea el jefe de gobierno, sea un legislador que propone tu proyecto, tendría que estar dispuesto a pagar. Sí, ahí lo que le entendés que decir al legislador o a la persona que empuje el proyecto, salí a encuestar en la ciudad de Buenos Aires cuánta gente está a favor de que hayan villas y cuánta gente está en contra de que hayan villas. Y probablemente te dé muy positivo la encuesta de que la gente está en contra de que hayan villas. Pensá que todos los barrios aledaños a las villas caen, el valor de sus propiedades caen, se destrozan. Todas las zonas aledañas a la villa tienen alta incidencia de robos. Todas las zonas aledañas a la villa hay compra y venta de drogas. Entonces, vos salís a encuestarlo y estoy seguro de que van a haber un grupo de gente que va a estar en contra, pero considero que hay un grupo mucho mayor que va a estar a favor. Pero sí, va a haber un costo político, como en cualquier propuesta que vayas a hacer en la política en cualquier lugar del mundo. Pero yo creo que no salís perdiendo. Totalmente, y ahí vemos también la incidencia que tiene la política con el sector privado cuando trabajan juntos para desarrollar una ciudad, por ejemplo. Y en ese sentido quería preguntar, ¿cómo se comportó el sector inmobiliario con las diferentes presidencias que tuvo Argentina a lo largo de estos años? Si miramos desde un poco antes del 2000 en adelante, Argentina tuvo mucha desestabilización, muchas crisis económicas, pero el sector inmobiliario entiendo que no siempre se comporta linealmente con el resto de la economía. Mira, te explico. Hay una correlación muy marcada entre el gobierno en turno y el precio de las propiedades en la Argentina. En la década del 70 tuvimos el proceso de reorganización nacional, que fue una dictadura. El precio de las propiedades se hizo pelota ahí. Al principio Scioli se hizo pelota. Luego tuvimos a Alfonsín, que tuvimos una hiperinflación en el 1989 del 4.000% anual, imagínate. Ahí se destroza el precio de las propiedades. Y luego en los 90 asume Menem, que fue muy promercado, privatizó, hizo cosas bastante bien, la convertibilidad, acabó con la inflación y el precio de las propiedades en el primer gobierno de Menem subió mucho. En el segundo gobierno de Menem, donde ya empezó a tener déficit y se empezó a endeudar, el precio de las propiedades se mantuvieron y cayeron un poquito. Y luego, en el 2001/2002, tuvimos una crisis tremenda y el precio de las propiedades se destroza. En el 2002 se destroza el precio de las propiedades. Luego asume Néstor Kirchner, luego de defaultear la deuda, y las propiedades suben mucho. Veníamos de un piso con Néstor, con Cristina se mantienen, en el segundo de Cristina bajan un poquito, en el primero de Macri y el único de Macri suben, pero en 2018, cuando devalúan, pasa de 20 a 40 pesos el dólar, las propiedades se destrozan, 2019 año electoral se destrozan aún más, pone un cepo, se destrozan aún más, asume Alberto Fernández que no es promercado, se destrozan aún más, y viene la pandemia y se destrozan aún más. Entonces, venimos de una caída de enero del 2018 a octubre del 2023, caída del 50% del valor de las propiedades, tasa real. Y de octubre del 2023 a hoy, que hoy estamos agosto 2025, las propiedades ya subieron un 20% tasa real, con un gobierno mucho más promercado que es el de Javier Milei. Entonces sí hay cierta correlación entre cuán promercado es un gobierno y el movimiento de las propiedades. Y respecto a los mercados financieros, la bolsa, el real estate suele moverse con una tendencia y unas subas y bajos muy similares a la bolsa, pero con un retardo de entre 12 y 18 meses. O sea, si sube la bolsa, el real estate va a subir entre 12 y 18 meses después. Y si cae la bolsa, el real estate va a bajar entre 12 y 18 meses después porque es un mercado mucho menos líquido. Ponele que veo que todo está al alza, hay financiación, hay plata. Digo, bueno, voy a comprarme el lote de acá al lado y voy a construir un edificio. Desde que lo compras, haces los planos, empiezas a construir y lo vendés, pasan 18 meses. Por eso es que es mucho más lento y de hecho la gente que se dedica al real estate vigila la bolsa de cerca para predecir qué va a pasar con el real estate. Así que sí, todas estas cosas están conectadas entre ellas. Y entrando en algo específico también del promercado, característico, diría yo, es el tema de la competencia. Vos hablas muchas veces de que ahora, si se quiere, está viendo un auge de los barrios más de zona norte, tal vez Núñez,
Saavedra, ¿vos crees que puede haber una competencia, si se quiere, interbarrial para fomentar que, como bueno, vos sabés, por ejemplo, en algunos de los videos del índice JP Morgan, desde donde se establecen, también no solo interbarrialmente, sino tal vez interprovincialmente, o incluso cuando hablas de que Buenos Aires es algo como la Mónaco dentro de 20 años, diferenciándote de que en el hemisferio sur está Brasil, Australia y Argentina, ¿cómo nos podríamos diferenciar de Brasil? Mira, yo creo que definitivamente los países compiten por atraer capital. El riesgo país de un país influye en gran medida. La seguridad jurídica de un país influye en gran medida de si tenés o no inversiones. Y también hay un factor que acá en la Argentina nosotros estamos acostumbrados a trabajar sin crédito. Los bancos no prestan plata a la economía real por la inflación delirante que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia. Ahora viene un gobierno que te estabiliza la inflación, que pone un marco jurídico claro, que te pone reglas de juego claras y empieza a haber inversión del exterior y empezás a competirle a Brasil. Pero, por ejemplo, si estás entre comprarte un campo acá y un campo en Brasil y te dicen que acá tenés retenciones, ¿dónde vas a comprar tu campo? Brasil. Entonces, con la desregularización de la economía, bajando los impuestos, manteniendo la inflación baja para que haya financiación, Argentina se vuelve muy, muy competente y además el hemisferio norte está con una guerra nuclear latente desde la Guerra Fría que están boludeando con este tema y Argentina está inmune de eso. Argentina no tiene problemas religiosos, no tiene problemas de clima, no tiene terremotos, no tiene huracanes, no tiene un choque con el Islam, no tiene un montón de cosas que el hemisferio norte sí tiene. Y todo eso te vuelve mucho más competitivo. Después, entre provincias, obviamente que hay competencia. Ahora que tenés el sur, que está ahí con el tema de vaca muerta, que quiere entrar en inversiones y que tiene que entrar en empresas. Y está perfecto y es lógico. De hecho, ¿sabes dónde se ve muy muy bien? En Estados Unidos. Ciertos estados te cobran menos impuestos que otros estados. Y cuando California empezó a cobrar impuestos caros, ¿a dónde se fueron las empresas? A Florida. Entonces, se migra hacia donde hay menos impuestos. Y si Argentina se vuelve un país con menos impuestos y la ciudad de Buenos Aires empieza a cobrar menos impuestos y el impuesto al sello es menor, entre desarrollar en un país donde te cobran caro y desarrollar en un país donde no, bueno, hay un poco de eso y de hecho en el último año y medio empecé a tener cada vez más inversiones extranjeras, americanos, gente de Paraguay, de Uruguay, de Europa, que están comprando en la Argentina por algunos de estos factores. Y el real estate como inversión, siempre se habla, típico ejemplo, comprar un departamento y ponerlo a alquilar, o comprar un pozo. ¿En qué se diferencia o qué rendimiento puede esperar el inversor con respecto al sistema financiero, acciones, bonos? ¿Y cómo recomendarías analizar este sector como inversión? Y si vos diversificás personalmente en otro tipo de inversiones o todo inmobiliario. Mira, si vamos a comparar una inversión en el sistema financiero, en la bolsa versus el real estate, el S&P 500 es la inversión promedio más normal del mercado financiero, digamos que compras un ETF entero. Promedio te deja un 10% anual. Ese es el rendimiento de la bolsa. Ahora, el real estate en la ciudad de Buenos Aires, el alquiler promedio te deja un 5% tasa real ajustado por inflación anual. Entonces, si te compras una propiedad de $100.000, te va a dejar $5.000 por año en alquiler. Ahora, la inflación promedio en dólares anual es del 3%. Y al ser una casa, un bien que ajusta por inflación en dólares, tenés un 5% por alquiler más un 3% por apreciación al ser un bien valuado en dólares. Ahí ya vas un 8% anual en real estate. Entonces me dirás, bueno, Beltrán, es obvia la respuesta. El S&P 500 rinde más que el real estate. Y mi respuesta es sí, tenés razón. El tema es que en el S&P 500 el inversor promedio tiene una rentabilidad anual del 2%. ¿Por qué? Porque cuando sube, ¿qué dice? Compro. Y cuando baja, ¿qué dice? ¿Qué miedo? Vendo. Entonces, vende barato y compra caro. Por sus emociones, por la psicología de la bolsa. Y lo que condena al inversor financiero que no es experimentado es justamente la liquidez del mercado de la bolsa. La liquidez siempre es algo positivo. Pero si sos un inversor con poca experiencia, con poco conocimiento de la bolsa, comprás caro, vendés barato en momentos de miedo o de emociones fuertes por la psicología del juego este. Lo que te salva en el real estate es que ponele que las casas, las propiedades caen y vos decís vendo, lo que tardás en vender una propiedad, tenés que conseguir una inmobiliaria. La inmobiliaria te tiene que tasar la propiedad, luego la tienen que mostrar, luego te tiene que gustar la oferta, luego tenés que hacer un boleto, luego tenés que ir a escritura, que un escribano consiga turno. Entonces por ahí tardás 4 o 5 meses y en el interín por ahí ya empezó a subir la cosa, o te arrepentiste, lo repensaste. Una acción hago clic, clic, clic y la vendí.
Entonces, el inversor promedio de real estate a la larga gana más que el inversor promedio en la bolsa. Si sos un excelente inversor, te digo, metete en la bolsa. Perfecto. Y si te aguantás las caídas y las subas y compras cuando cae, perfecto, mejor aún. Ahora, yo considero que no soy un experto de la bolsa, considero que no lo sé operar, mientras que el real estate lo entiendo muy bien. Ahora, me preguntaste qué analizás cuando compras real estate. Hay muchísimas cosas, pero son principalmente dos cosas cuando te compras una propiedad. Su ubicación y cuándo estás comprando. ¿Cuándo sigue los ciclos de mercado? Si estamos a la baja o en un mercado bajo, comprá porque probablemente suba. El promedio es muy fuerte. Si el promedio de la ciudad de Buenos Aires son $3.000 el metro y hoy está a 2.600, comprá, probablemente subas al promedio. Eso significa timing o el cuándo. Y el dónde, que es la ubicación, es, ¿querés cosas cerca? ¿Querés colectivo cerca, subte cerca, colegio cerca, plaza cerca, una autopista cerca, fácil acceso? ¿Qué no querés cerca? Una villa, no querés un colegio al lado, no querés una estación de colectivos al lado, no querés, no sé, un lugar donde se junte gente a cantar al lado. Bueno, no querés un boliche en planta baja. Hay ciertas cosas que no querés cerca y hay ciertas cosas que sí querés cerca. Todo eso es parte de la ubicación. Entonces, para comprar una propiedad y comprarla bien y ganar plata, son principalmente esos dos factores, ubicación y timing. Así que bueno, eso. Y de ese lado, por ejemplo, para alguien de más de nuestra edad o un joven de 20 años que tiene que alquilar por primera vez y tiene que elegir un lugar donde mudarse, ¿a dónde le recomendarías que, dentro de la capital federal, obviamente, que se traslade? Mira, yo creo que si sos joven y vas a alquilar, desde la lógica, ¿no? Lo más cerca posible el laburo. O sea, laburo de 7 días, vas a ir 5 de 7, es el lugar donde vas a ir y volver todos los días. Yo soy muy partidario de vivir cerca del laburo, del trabajo, y de última, si después tenés una juntada con amigos, con familia, te trasladarás. Pero hay gente que hace 1 hora y media, 2, para llegar al trabajo, eso se llama commuting time, el tiempo en el auto para llegar, y eso te quita nivel de vida, directamente. Te quita nivel de vida. 1 o 2 horas de ida, 1 o 2 horas de vuelta, 4 horas al día, 4 por 5, 20 horas a la semana, a mí me parece un delirio. Y esto es pregunta o afirmación, pero post pandemia con la tendencia del home office, ¿qué tanto cambió para la hora de comprar, de vender dentro del sector inmobiliario estas cosas que estás diciendo? Mira, antes en el sector inmobiliario, ponele que vos tenías un departamento donde el departamento tenía metros cubiertos 100 y descubiertos 20. Cubierto significa que tenés un techo y descubierto puede ser un balcón terraza. Entonces, 100 cubiertos y 20 descubiertos me dirás 120 metros cuadrados. Bueno, real estate, los descubiertos se dividían por dos. Entonces, ese depto tenía 110 metros cuadrados. Así es como se manejaba. Después de la pandemia, la gente empezó a apreciar muchísimo lo que era el balcón terraza, tener un poquito de aire, poder tomarte un café afuera y se empezó a contar el metro cuadrado entero. Eso, por ejemplo, es un cambio enorme. Vos tenías un depto de 110, ahora 120, porque los semicubiertos te los cuento enteros. Esa es una. Lo otro, se aceleró la migración a zona norte. Mucha gente migración a casa. Están traumados con quedarse encerrados en un dos ambientes en San Nicolás y decidieron irse a zona norte para encontrar un jardín, una pileta, aire libre, poder jugar al golf, al fútbol, al tenis. Se aceleró esa migración. Ahora, la realidad es que el home office está muriendo. Se mostró que el home office no es tan productivo, que la gente en la casa, mucha gente es deshonesta a la hora de trabajar desde casa y las empresas están queriendo volver a la presencialidad, con lo cual estoy de acuerdo. Y lo que empezó a pasar es que mucha gente que se fue a la casa de fin de semana porque trabajaba en home office, ahora que volvió a la presencialidad, el tráfico es una masacre y me están empezando a comprar gente que tiene casa de fin de semana, me compran departamentos en la ciudad para hacer base. ¿Qué significa hacer base? Si hoy a la noche tengo una comida acá y mañana a la mañana tengo una reunión acá, duermo acá en Capital, no me vuelvo a zona norte o no me voy a la casa de fin de semana. Y está empezando a pasar eso, se está empezando a poblar nuevamente la ciudad y yo creo que los countries en este momento están sobreofertados. Hay mucha gente viviendo casas y hay muchos countries nuevos, muchos loteos que se están ofreciendo. Y bueno, se sobreofertó por el tema de la pandemia y yo creo que ahora la ciudad está siendo cada vez más demandada. Buenísimo. Beltrán, yo te quiero abordar el tema del liderazgo. Hoy sos director financiero y socio en Estudiocon y nos contabas el impacto que tuviste desde que llegaste en la empresa. Y bueno, tienes 25 años. 25. 25 años y lideras en este sector. Te llaman, entrevistan, sos referente ya hoy en día. ¿Cómo es manejar ese éxito empresarial a tan corta edad y qué desafíos enfrentaste en esta carrera que llevas? Mira, la verdad que cuando empecé en el sector, yo me puse a laburar con mi papá.
Entonces yo era el hijo de. Lo que yo noto que, viste, el error que yo noto que cometen los hijos de es que el día uno quieren ser el CEO. Y vos entrás en una empresa y sos el que menos sabe de esa empresa. Entonces yo lo que hice es empecé en la parte más baja del organigrama, tuve los puestos más operativos, durante meses trabajé y no abrí la boca, solo observé y pregunté y yo estaba callado a la boca y si se me ocurría una idea ni siquiera la proponía. O sea, yo creo que hay que tener esa cabeza, si te metes en un rubro, empezar desde lo más bajo, del eslabón más bajo, del trabajo más operativo, aprenderlo e ir ascendiendo e ir, viste, viendo todas las áreas, porque después vos como CEO o en un puesto gerencial tomás una decisión y si vos no entendés lo que hay abajo tuyo, vas a decir cualquier verdura y la gente te va a odiar porque vas a estar ahí por nepotismo, ¿no? Entonces ese fue un punto, intentar entender todas las áreas de la empresa, desde lo más bajo, ir entendiendo todas las áreas, las distintas secciones e involucrarme en todas, para hoy en día, si alguien me habla de un área, decir, sí, yo hice ese puesto, o sí, me ubico perfecto, o alguien está usando algo y digo, ah, mira, este Excel lo creé yo hace 5 años. Digo, sí, lo conozco este Excel. Mira cómo lo mejoraste, qué bueno. Eso ayuda. Después, respecto a ser referente, es bárbaro por las ventas. Ser referente por ser referente me chupa un huevo. A mí no me sirve de nada ser referente, a menos que vendas más gracias a que sos referente. Se reflejan las ventas y estoy feliz de la vida. Ahora, respecto a ser un buen líder. Yo creo que un mal líder no es alguien que motiva, ni alguien que inspira, ni viste esta cosa así heroica de un buen líder, de Maradona que entraba y se ponía los pelos de punta. Yo creo que un buen líder es aquel que toma decisiones y cuando toma decisiones acierta más de lo que se equivoca. Y cuantas más veces aciertes y menos veces te equivoques, más respetada va a ser tu opinión. Entre los tres, el que más sabe de la bolsa sos vos. Y si cada vez que hablamos de la bolsa acertás, y si cada vez que recomendás invertir ganamos plata, vos te volvés un líder en ese ámbito. Aunque seas introvertido, aunque seas tímido, aunque te cueste mirarme a los ojos. Mucha gente piensa que un líder es alguien que habla bien, que puede motivar, que puede dar una charla, que tiene buen aspecto. Para mí un líder es alguien que acierta más de lo que se equivoca y que gracias a eso su opinión es más respetada que la del resto y entonces todos vamos a acudir a vos en el tema de la bolsa para que nos asesores. Eso es un líder. ¿Cómo te transformás en un líder? Acertando más de lo que te equivocás. Y cuando acertás, hace que todo el mundo se entere que acertaste. Che, ¿vieron que dije hacer esto? No salió bien y ganamos tanta plata. Che, ¿vieron que dije no hacer esto? Al final fue un acierto. Si lo hubiésemos hecho, hubiésemos perdido tanta plata. Y te vas volviendo un líder simplemente estando en lo correcto más de lo que estás equivocado. Y no importa tu actitud, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de verte, tu apariencia, tu lenguaje corporal. Todas esas cosas a mí me chupan huevo. Tenemos gente en la empresa, hemos tenido gente en la empresa súper hábil, súper divino, súper carismático, súper inteligentes, pero que tomaban decisiones equivocadas, nadie lo respetaba, nadie le pedía su opinión. Descartado. Así que bueno, yo creo que así es como te volvés de alguna forma un líder. Bueno, Beltrán, muchísimas gracias por tu tiempo, por las recomendaciones, por todo lo que nos dejaste y desde ya invitado a volver cuando quieras, ya sea una charla o a otra entrevista. Bueno chicos, muchas gracias a ustedes, es un placer. Muchísimas gracias. Gracias.